Bendiciones. Bueno, el tema del día de hoy es ¿qué es democracia? Bueno, yo les voy a compartir una definición de democracia. Una definición de democracia que es muy importante y muy relevante para mí. Democracia, vamos a empezar por lo que no es. Democracia no es una elección masiva, la capacidad de votar. Los regímenes totalitarios no carecen de sistemas de votación. De hecho, se la pasan el día entero votando. No literalmente, pero usted entiende, ¿no? Y usan nombres como partidos democráticos. Me acuerdo que en Alemania era la Alemania democrática. Y de democrática, Honecker no tenía nada. La República Democrática de Corea del Norte, que tampoco de democrática no tiene nada. En fin, ustedes saben y ustedes entienden. El que sabe, sabe, y el que no sabe, pues bueno, está conociendo. Realmente, democracia no es votar. Democracia no es votar. Los regímenes totalitarios y autoritarios necesitan de todo un paripé de votación para legitimizarse a sí mismos. Democracia tampoco es pluripartidismo. El pluripartidismo honesto, legítimo, es parte de una democracia. ¿Estamos de acuerdo? Pero, entienda esto, muchos de estos regímenes se fabrican oposiciones, como mismo pasaba en Venezuela. Se fabrican una oposición y como mismo pueden fabricarse y crearse una oposición, se pueden fabricar varios líderes de varios partidos también, pero al final todos estos partidos trabajan para el mismo oficialismo. Entonces se le da una impresión a la población que están viviendo en democracia porque existe una cantidad determinada de partidos, 10, 15, 7, 8 partidos, lo que sea. Eso realmente no es democracia porque no hay una intención legítima. Los partidos, en este caso hipotético que estoy compartiendo, no se están representando ellos sus propios intereses. Al final están representando los intereses de otro partido y de otra fuerza. Eso realmente no es democracia. Así que la democracia no tiene que ver necesariamente con la presencia de un sistema electoral que se repite, inclusive a varios niveles. Es parte de la democracia, no me malinterprete, pero no estoy diciendo que eso es síntoma de una democracia, como tampoco lo es la presencia de una oposición, de varias oposiciones o de varios partidos organizados que estén en contra del oficialismo. Estas cosas no representan democracia. Para mí un símbolo de democracia y un síntoma de democracia, yo lo encuentro en los Estados Unidos, en este caso en el Parque Lafayette, en Washington, en el distrito, en el DC. Si usted alguna vez ha ido a Washington y alguna vez usted ha visitado la Casa Blanca, estoy casi seguro que ha visitado el Parque Lafayette sin haberlo hecho intencionalmente, pero es parte, ¿no? Donde está la cerca, donde la gente va y se tira la foto, etc. Bueno, ¿qué significa democracia y por qué ese parque es tan importante? Porque en ese parque ocurren protestas antigubernamentales todo el año. Pensemos lo que esto significa. En la Casa Blanca, en la misma residencia del presidente, a vistas del presidente de los Estados Unidos, a vista de aquel que tiene el mayor poder ejecutivo, de uno de los más grandes líderes del mundo, si no el más grande líder del mundo, pero modestia, uno de los líderes más grandes del mundo, tiene en su misma presencia, lo puede ver con su propia vista, puede ver carteles criticándolo, buscando el fin de su administración, carteles que a veces no son los más elocuentes. O sea, hay toda una propaganda en contra del oficialismo ahí mismo en la casa del hombre o uno de los hombres más poderosos del mundo. Ahí está mismo. En ese parque se critica y se hace campaña en contra de las políticas del gobierno americano por políticas internacionales. Ahí se hacen campañas, yo las he visto con mis propios ojos. También en ese parque se hacen campañas en contra de las políticas
del gobierno de los Estados Unidos domésticas, no solamente internacionales, pero sino también nacionales. Ahí también se celebra muchos logros, o los supporters, ¿no?, del presidente van también a celebrar puntos en los cuales ellos estén de acuerdo con las políticas internacionales o nacionales del presidente de los Estados Unidos. El punto es el siguiente: el Parque Lafayette o S Square, por 365 días al año, ahí mismo frente a la residencia del presidente, se encuentra ese lugar donde el pueblo americano puede ir y manifestarse libremente. Fíjense, dos cosas: sin temor a represalias y en igualdad de condiciones. Si una persona puede poner un cartel a favor del presidente, otra persona puede poner un cartel en contra del presidente. Si tú tienes derecho a poner cartel, yo también. Si tú tienes derecho a hablar, yo también. Si tú tienes derecho a disfrazarte como una persona que se está burlando del presidente, pues yo también. O sea que hay igualdad de condiciones, pero también no hay represalias. Y lo lindo de este parque, que esto realmente, esta plaza, esto significa, esto es un símbolo, porque eso habla realmente de lo que es una democracia. Lo interesante de este sistema es que los Estados Unidos no solamente tienen un parque, un punto, un espacio determinado, escogido para que las personas vayan a manifestarse como quieran manifestarse, sino realmente todos los Estados Unidos es un gran parque Lafayette. Todos los Estados Unidos es un espacio abierto para que de manera pacífica, de manera civilizada, las personas puedan expresarse ellos mismos. En todos los Estados Unidos se puede protestar en contra de la presidencia, en contra del Congreso, en contra de los poderes de este país, del poder económico, en contra del poder legislativo, en contra del poder ejecutivo, inclusive en contra del poder judicial también. No hay un poder en los Estados Unidos de los cuales el pueblo americano no tenga el derecho de retar, no tenga el derecho de manifestar su desaprobación y su descontento y su crítica de manera abierta, en igualdad de condiciones y sin represalia. Eso realmente es una democracia también. Eso realmente es una democracia. Y eso es muy poderoso. ¿Por qué digo esto? Porque en Cuba no existe ese lugar. No existe ese lugar. Mejor dicho, existe ese lugar en la base naval de Guantánamo o en la oficina, no, en la embajada de los Estados Unidos. Únicamente es donde existen esos lugares ahí. Pero fuera de allí, realmente, en el territorio cubano, donde está el poder de la presidencia de Cuba, el poder del Partido Comunista, los cubanos no tenemos un espacio en nuestra propia nación donde de manera civilizada, respetada, muy cordial, de manera intelectual inclusive de manera artística, no de manera chabacán ni de manera vulgar, sino de manera realmente hasta intelectual, donde los cubanos podamos tener un espacio en el país donde hemos nacido, donde podemos nosotros manifestar sin ningún tipo de coordinación fuera de nuestra propia voluntad, expresar nuestro deseo, nuestros puntos de vista, nuestra aprobación o nuestra desaprobación, en este caso nuestra desaprobación, hacia el gobierno y las figuras del gobierno cubano y de la revolución. Ese espacio no existe en Cuba. Entonces, una de las pruebas realmente que estamos viviendo en democracia es que los ciudadanos puedan ser auténticos, podamos ser nosotros mismos, compartir nuestros puntos de vista de diferentes maneras, de manera apasionada, de manera quizás más calmada, pero que tengamos ese lugar, que tengamos ese respeto. No puede haber democracia si no hay tolerancia. No puede haber democracia si no hay igualdad. El gobierno tiene el derecho de hacer sus protestas, de hacer su campaña política, de hacer su activismo político dentro del pueblo cubano. El pueblo cubano, o fulano, o mengana, o quien sea, también tiene ese mismo derecho. Porque en una sociedad donde todos nos concibimos como personas iguales, pues esa es la base de la democracia. Entonces el ciudadano tiene también ese derecho de expresarlo.
tiene ese derecho también. Lamentablemente en Cuba no existe un lugar. Y esto te dice a ti que no existe realmente porque en Cuba no es una democracia. No importa cuántas elecciones tengan, no importa cuántas leyes tengan, al final es un sistema donde no se permite la mínima crítica, pero hay una cosa que es la crítica controlada y otra la crítica no controlada. La crítica controlada es cuando usted mismo se autocritica, porque Fidel se autocriticaba él mismo, pero él era a veces, en ocasiones, y lo hacía hasta en chiste, y autocriticaba a su gobierno, pero ojo, él era el único que lo podía hacer. Todo el ciudadano cubano que criticaba de manera realmente seria a la revolución, pues estaba sujeto realmente a una investigación. Y eso lo sabemos, ¿no? Pero entonces, para que exista una democracia tiene que haber una tolerancia política. No importa todo el andamiaje que hay en Cuba para las elecciones, que realmente no son elecciones, es un paripé. Si no existe tolerancia, no existe democracia. Si existe pluripartidismo, pero las personas no somos libres todavía de tener un Parque Lafayette o que toda Cuba sea realmente como el Parque Lafayette, quiere decir que la revolución o quien sea no se ha levantado moralmente al nivel que pueda tolerar y que pueda practicar la tolerancia política y la tolerancia del pensamiento político y las convicciones de las personas. Eso no existe en Cuba porque la revolución no tiene esa conciencia democrática. Y no tiene esa conciencia democrática porque no está en su naturaleza. En su naturaleza la revolución es un régimen totalitario, represivo y arrogante, donde la única voz y los únicos que tienen derecho al espacio, a la voz, al discurso, a la acción política son los revolucionarios. No hay una frase más incriminadora para la revolución, esa frase que dice que la calle es de los revolucionarios. Pues si yo fuera revolucionario, yo estuviera muy avergonzado realmente de esa retórica tan obtusa y tan antidemocrática. La calle es de todos los cubanos. No solamente la calle, los espacios, ¿no? La conversación es de todos los cubanos. Porque ya lo dijo José Martí también, ¿no? Que la patria es de todos. No es solamente de un grupo de personas, no es de una élite, ni de una élite pudiente, pero tampoco de una élite dogmática, de una élite ideológica. No debe de ser. Así que, ¿qué es democracia? Democracia es la libertad que tienen los ciudadanos de ser quienes nosotros somos y lo podemos manifestar sin miedo a las represalias y en un contexto de igualdad de condiciones. Si ese ingrediente no existe en una sociedad, no estamos viviendo en una sociedad democrática. Estaríamos viviendo en una sociedad muy política, sí, de mucha polarización inclusive, de muchos discursos, de muchos actos políticos, muchas banderas, muchas pancartas, muchas marchas, muchos líderes, pero si al pueblo se le niega el derecho de realmente ser nosotros mismos de manera libre, en igualdad de condiciones y sin represalias, no tenemos una democracia. La democracia es la capacidad del hombre y la mujer de ser quienes nosotros somos, libremente. Eso es democracia.